Bueno, muy buena noche. Muy buena noche para todos, queridos aprendices. Es un gusto inmenso comunicarme con ustedes en esta ficha comercio de productos mayoristas 2834969. En este momento son las 7:36 de la noche. La sesión sincrónica fue programada para iniciar a las 6:30. Ya han pasado 6 minutos y pues me tomo la molestia de iniciar la sesión, pues porque hasta el momento ninguno se ha vinculado. Pues de todas maneras, toda la información que quiero compartirles en esta sesión pues va a quedar grabada y por supuesto ustedes tendrán la oportunidad de descargar el video y enterarse pues de todas las recomendaciones y orientaciones necesarias para la realización de esta sesión en línea. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta sesión pues, que nos convoca el día de hoy, que es la realización del mapa mental violación de derechos. Lo primero, pues un pequeño paso por la plataforma Sayuna para que nos demos cuenta a qué actividad nos estamos refiriendo de acuerdo con lo programado en el cronograma, ¿cierto? Estamos entonces en la fase monitoreo de clientes y la actividad tiene por nombre mapa mental violación de derechos del trabajo. Bueno, ya le doy ingreso a la aprendiz Janet Gómez Bernal. Janet, buena noche. Buenas noches, teacher. ¿Cómo estás? Bien, profe. Excelente, muy bien, gracias, Janet. Qué bien, esta ya entonces es la última actividad de esta fase de monitoreo de clientes. Bueno, esperemos pues que toda la información y las recomendaciones pues sean de mucha utilidad para la realización de esta actividad con la que cerramos pues prácticamente etapa lectiva, ¿cierto? Bueno, profe. Sí, yo ya estaba pues como iniciando la sesión, saludando pues a los aprendices, aunque eres la primera que se conecta. Yo dije, yo dije, ¿será que hoy se conectan o no? De todas maneras, conéctense o no, hay que desarrollar la sesión, porque Sí, pues, de todas maneras queda grabada y la información queda pues a disposición de todos, ¿cierto? Ya, entonces, te comento un poquito lo que estaba haciendo, estaba como pasando o rectificando el cronograma. Voy a compartir pantalla pues ya que estás acá. Y ahí vamos dándole acceso, le vamos dando acceso a los que se vayan vinculando, ¿cierto? Porque son las 7:39 y la sesión estaba programada para las 7, entonces ya han pasado 10 minutos, ¿cierto? Entonces, qué bien, Janet, que estés aquí, de verdad que te felicito mucho. Ahí estás observando la pantalla. Janet, ¿estás observando la pantalla? Janet. Bueno, profe, gracias. ¿Estás estás observando la pantalla? Sí, profe, es que estaba como molestando el internet. Estoy todavía en la calle. Perfecto, pero si puedes observarla o no. No, ahí no se está viendo nada. Solo... La acabé de mostrar. ¿La puedes ver o no? No. Ah, bueno. Bueno, voy a salirme un momentito para volver a ingresar. Listo, ya vuelvo a ingresar.
Muy bien, Janet. Voy a compartir nuevamente entonces la pantalla. Bueno, profe. Bueno, ahí la compartí y me dice si la puedes observar. Ahí sí, ya se está viendo. Ah, bueno, perfecto, Janet. Entonces, estaba compartiendo el cronograma en esta última actividad que nos convoca hoy, que es mapa mental, violación de derechos, ¿cierto? Esta tendrá una duración del 24 al 28, 5 días, 6 días. Bien, del 24 al 28 y pare de contar. Esta entonces es la última actividad que nos convoca. Entonces, eso respecto al cronograma. Estaba mostrando, pues. Y las recomendaciones que nos hacen para la realización de esta evidencia desde la guía de aprendizaje, que también es algo pues como muy sencillo. Guía de aprendizaje, página 21. La página 21 de la guía de aprendizaje está el mapa mental, como para que todos los aprendices pues lo tengan en cuenta para la realización de esta actividad. Mapa mental, violación de derechos del trabajo. Entonces aquí hay 3 punticos que nos invitan a revisar para la realización de esta evidencia. Dice que en primer lugar realizar una lluvia de ideas sobre los derechos humanos del trabajo, indicando en qué consiste el derecho, cómo surgió y ante quién se puede exigir su cumplimiento. Un primer punto. Una lluvia de ideas respecto al surgimiento del trabajo como derecho. ¿Cómo es ese surgimiento y ante quién se puede exigir su cumplimiento? Vamos a socializar por parte del instructor una serie de elementos que tienen que ver con la OIT, Organización Internacional del Trabajo, CIDH, la CP, que es la Corte, no, que es este CP, que es la Constitución Política de Colombia, así como cada uno de sus principios, normas, instrumentos y formas de poner en acción dichos sistemas. Ya les voy a socializar esta parte, preparé una presentación pues como para tener en cuenta todos estos elementos y basados en el componente formativo, que es derechos fundamentales del trabajo, y estos elementos que vamos a socializar, realizar un mapa mental y en el anexo nos dan una serie de elementos y de pasos para la realización de ese mapa mental. Entonces, es solo eso. Teniendo en cuenta el material de estudio, los elementos que yo voy a compartir en esta sesión en línea y teniendo en cuenta las orientaciones para construir un mapa mental, pues la evidencia es un mapa mental de una, máximo 2 páginas. Ese mapa mental, para la realización de ese mapa mental hay que tener un poco cuidado. No es lo mismo un mapa mental que un mapa conceptual. Seguramente a la fecha, ya finalizado todo el proceso de la etapa lectiva, pues habrán realizado varios mapas. Espero que tengan claramente aprendido cómo se realiza un mapa mental, porque es curioso, es bastante curiosito la manera como se realiza, que ahorita rápidamente vamos al anexo a recorrer esos pasos brevemente de cómo se realiza ese mapa mental para que realicemos unas muy buenas actividades. ¿Listo? Y eso es todo lo que nos dice la guía de aprendizaje. Entonces cerramos la guía de aprendizaje. Y antes de ir a la actividad, como tal mapa, antes de ir a la actividad como tal, que es el mapa, entonces vamos a compartir. Aquí está. Vamos a compartir entonces algunos elementos importantes sobre este tema que nos convoca hoy. Janet todavía continúa conectada. Sí, profe, todavía. Por aquí voy en la calle, no he llegado, pero ahí estoy conectada bueno, todavía. Excelente, Janet. Qué bien, de verdad. Qué bien que estés aquí.
Bueno, yo sé que mucha de esta información que está quedando pues grabada en esta sesión va a ser de utilidad tremenda, porque miren todos los elementos que nos invitan a tener en cuenta, no solamente estos que voy a compartir aquí, sino también el material de estudio, ya nos lo decían en la guía de aprendizaje, ¿cierto? Que son los sistemas de protección de derechos humanos del trabajo, todos los sistemas de protección en tema de derechos humanos en el trabajo. Las principales normas dentro de esos sistemas, los instrumentos y formas de poner en acción esos sistemas, todo eso es de lo que nos piden que aclaremos o que pongamos de manifiesto en este espacio, como insumos para la reflexión de los aprendices y para la posterior elaboración del mapa mental. ¿Listo? Entonces, esos sistemas de protección de derechos humanos no son otra cosa que la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. También la Comisión Internacional de Derechos Humanos, CIDH, CID. Comisión Internacional de Derechos Humanos es otro sistema, el segundo sistema después de la OIT. Y más que sistema, es la Constitución Política de Colombia, la Carta Magna. Es un documento fundamental en derecho y tiene su aporte muy significativo en materia laboral, en materia de trabajo decente, en materia de hacer que se respeten los derechos y garantías en lo que tiene que ver con el trabajo. 3 sistemas muy importantes. Y dentro de ellos, obviamente, ¿cuáles son esos instrumentos y formas de poner en acción esos sistemas? Pues nos piden que abordemos algunos de ellos, por ejemplo, el derecho de petición. Instrumento supremamente importante para poner en acción tanto la OIT como la CID como el CP, Organización Internacional del Trabajo, Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Constitución Política. Entonces está el derecho de petición, la acción de tutela, también las organizaciones sindicales, y nos invitan a esclarecer cuáles son esos pasos fundamentales para la creación de una organización sindical y qué es una iniciación de conflicto colectivo, pliego de peticiones, también como un mecanismo, una forma o instrumento de poner en acción esos sistemas de garantía de los derechos. Entonces, yo hice una selección muy interesante como de estos elementos, como de estos sistemas y de estos instrumentos y formas de poner en práctica estos sistemas, ¿cierto? Entonces, en este momento voy a darle ingreso a alguien que está pidiendo ingresar. Andrea. Andrea. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Andrea. Bienvenidísima. Entonces, estás con Janet conectada a la sesión. Ya hemos avanzado un poquito. Puedes observar la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ah, perfecto. Entonces estaba diciendo, Andrea, ya le estaba comentando a Janet que para la realización de esta última evidencia de trabajo, que es el mapa mental sobre violación de derechos, voy a hacer una no muy cortita, pero de todas maneras significativa presentación de varios elementos, sistemas de protección de derechos humanos del trabajo, las principales normas e instrumentos y formas de poner en acción esos sistemas. Entonces estaba hablando de la OIT, de la CID, que es la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y la CP, que es la Constitución Política de Colombia, la CP, Constitución Política de Colombia, que vamos a hablar un poquito del derecho de petición, de la acción de tutela, de las organizaciones sindicales y del pliego de peticiones o iniciación de conflicto colectivo. Entonces, le estaba diciendo a Janet que hice una selección de unos pequeños videotutoriales que nos resumen y sintetizan de una manera muy significativa, muy bonita, muy creativa, muy dinámica, qué son todos estos elementos. Y le estaba diciendo entonces que
Ya van a quedar ustedes solo con esta motivación, con esta ambientación, ya van a quedar duchos en todo el tema de sistemas de protección de derechos humanos. Esta presentación o estos elementos que les voy a compartir, junto con la revisión del material de estudio, son el sustento para la realización del mapa mental. Entonces avancemos con este primer video tutorial. Van a ponerle mucho cuidado para que continuemos pues como avanzando con esto, ¿cierto? Le colocamos entonces cuidado y verán lo interesante. Trabajo. Tanto se tiene como se necesita o se depende de otros para lograrlo. El trabajo es esencial para nuestro bienestar. El trabajo da un sentido y dignidad a nuestra vida. El trabajo nos da humanidad. Casi 500 millones de mujeres y hombres necesitan trabajar. Millones de personas tienen trabajo, pero viven en la pobreza. Cientos de millones carecen de derechos laborales básicos para gozar de una vida saludable y segura. La Organización Internacional del Trabajo es el organismo de la ONU relacionado con el mundo laboral. Se fundó con el convencimiento de que la justicia social es esencial para lograr una paz universal y duradera. La OIT promueve el trabajo decente para todos, con arreglo a un programa que fomenta la justicia en los planos laboral y social. La OIT se constituyó en 1919 en el marco del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial para garantizar la justicia social mediante el trabajo. Pasó a ser un organismo especializado de la recién creada ONU tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy posee 187 países miembros, cifra que sigue aumentando. La OIT recibió el Premio Nobel de la Paz en 1969 y es hoy reconocida como la autoridad mundial en materia de trabajo, como ha demostrado en momentos históricos clave. La labor de la OIT repercute en casi todos los aspectos de nuestra vida, desde regulaciones sobre seguridad y sanidad o políticas para combatir la discriminación, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Existen normas internacionales del trabajo que nos protegen. Erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso, garantizar una remuneración equitativa por un trabajo de igual valor, crear nuevos y mejores empleos, fortalecer los sistemas de protección social, ayudar a las personas a adquirir las competencias necesarias para el éxito profesional y defender los derechos de los trabajadores y de los empleadores, incluso a través del diálogo social. El mandato de la OIT forma parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el trabajo decente constituye el objetivo 8 de la Agenda 2030 de la ONU. Con sede en Ginebra y más de 40 oficinas en todo el mundo, la OIT es la única organización internacional en la que gobiernos, empleadores y trabajadores tienen la misma voz. Trabajan juntos para elaborar normas y políticas laborales que repercuten en la economía mundial actual. La Secretaría, liderada por el director general, realiza estudios y análisis de datos sobre el mundo del trabajo y respalda la labor de los miembros y los mandantes. Cada mes de junio, la organización celebra su Conferencia Internacional del Trabajo anual, en la que se debaten y aprueban normas del trabajo. Su órgano ejecutivo, el Consejo de Administración, se reúne 3 veces al año. Sobre el terreno, la OIT asesora a gobiernos y colabora en proyectos nacionales a fin de contribuir a la aplicación de normas y políticas mediante actividades de formación, enseñanza e investigación. En 2019, la OIT aprobó la Declaración del Centenario sobre el futuro del trabajo para afrontar los profundos cambios causados por la innovación tecnológica, la transformación demográfica, el cambio climático y la globalización. La Declaración aboga por un futuro del trabajo centrado en las personas, tarea particularmente urgente debido a la pandemia de la COVID-19. La crisis ha puesto de manifiesto una situación de pobreza y desigualdad en el mundo que ya existía y que debe resolverse para facilitar la recuperación. La Declaración de la OIT sobre el futuro del trabajo
establece una hoja de ruta para crear un mundo más seguro, inclusivo y justo, con trabajo decente para todos. Globalización, tecnologías innovadoras, aumento de la desigualdad, cambio climático, pandemia. El mundo del trabajo se transforma más rápidamente que nunca. La OIT cuenta con más de 100 años de experiencia y logros que le han permitido adquirir conocimientos para contribuir a la paz y a la seguridad, así como al desarrollo económico sostenible y a la dignidad de todas las personas. The world faces multiple interrelated crises which demand global solutions. Ok, imagínense pues, tremendo video, tremenda información muy completa sobre la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Así de manera pues como muy resumida, entonces, la OIT, ¿cierto? Es una agencia especializada de las Naciones Unidas que se ocupa de cuestiones laborales y del trabajo. Fundada en 1919, tiene como objetivo promover el trabajo decente productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Las funciones entonces son el establecimiento de las normas laborales, promoción del empleo, protección de los derechos de los trabajadores, desarrollo, cooperación y técnica, investigación y análisis, como objetivos fundamentales de la OIT. La estructura de la OIT se compone de gobierno, empleadores y trabajadores. Y la importancia, así como a grandes rasgos, y la importancia de la OIT juega un papel crucial en la promoción de las condiciones laborales justas y sostenibles a nivel global. A través de su trabajo, busca mejorar el bienestar de los trabajadores y contribuir con la justicia social y el desarrollo económico. Entonces ya sabemos pues las dimensiones de la Organización Internacional del Trabajo, su importancia y su injerencia en la transformación a nivel legal del trabajo en el mundo, ¿cierto? Bueno, eso sobre la OIT. Algo más sobre la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que es otro de los sistemas de protección fundamental. Entonces, coloquémosle atención a esta selección también para ir dinamizando y mostrando de manera pues como muy significativa cada una de estas entidades. La vida es jugar a encontrarse. Honor 200. Captura el momento. Comparte el recuerdo. Hola, mi nombre es Laura Drago, soy abogada de la Ley Internacional de la Comisión Colombiana de Justicia. Este es el primer video de una serie explicativa sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano que pertenece a la Organización de Estados Americanos, más conocida como OEA, que se encarga de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente. Para entender un poco mejor, haremos un breve repaso por la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países democráticos del mundo se negaron a la repetición de esos hechos. Y es así como en 1948 se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a su vez creó las Naciones Unidas. Cada continente quiso representar dicha protección en su territorio, y fue así como en el mismo año los países del continente americano manifestaron su intención de crear un sistema para la protección de los derechos, a través de la firma de dos documentos: la Declaración Americana de Derechos del Hombre y la Carta de la OEA, que a su vez le dan nacimiento a los órganos principales para la protección y promoción de los derechos humanos: la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras la Corte tiene funciones principalmente jurisdiccionales, es decir, administra justicia, la Comisión Interamericana tiene funciones principalmente consultivas. ¿Cómo desempeña la Comisión sus funciones? A través de tres pilares principales. El primero es el sistema de protección individual, a través del cual son conocidas en etapa inicial las violaciones de los derechos humanos por los países del continente americano. El segundo es el monitoreo de la situación de derechos humanos en los Estados miembros, donde la CIH tiene la posibilidad de emitir recomendaciones. Y el tercero
es la atención a líneas temáticas de poblaciones, comunidades y grupos históricamente discriminados. En cuanto a su composición, la ciencia está integrada por 7 miembros independientes, es decir, que no actúan en representación de los estados. Cada miembro es elegido por el periodo de 4 años con la posibilidad de ser reelegido en un periodo. Este órgano, la comisión, tiene sede en Washington. Entonces, como analizamos durante este video, la ciencia es fundamental en el funcionamiento del Estado interamericano, pues monitorea a los estados y recibe denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos. Peticiones, en caso de ser admitidas, serán presentadas por la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, les invito a ser pendientes en redes sociales de Arroba Populistas, en las que estaremos subiendo más información sobre órganos. Perfecto. Siguen conectadas aprendices. Siguen vinculadas. Sí, profe. Perfecto. Sí, señor. Ahí vamos avanzando entonces en lo que tiene que ver con estos sistemas. En este caso, así como a modo de síntesis, la Comisión Interamericana, o sea, aquí no es internacional, sino interamericana de Derechos Humanos, es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, por eso es interamericana, que tiene como objetivo promover y proteger los derechos humanos en América, interamericana. Se estableció en 1959 y tiene su sede en Washington, ya lo decía la chica que presentó el video. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es responsable de monitorear la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA, examinar denuncias y violaciones, realizando investigaciones, emitiendo informes y recomendando medidas para mejorar la protección de los derechos humanos en la región, en las Américas. Entre las funciones están entonces aquí resaltadas en negrilla: recepción de peticiones, realización de informes, pues para los países miembros, por supuesto, medidas cautelares, audiencias, asesorías y capacitación. Bien, perfecto. Ahí vamos avanzando entonces en la OIT y en la CID. Y vamos entonces con una más, que es la Constitución Política de Colombia. A ver qué nos dicen. Ahí vamos ampliando pues todo este bagaje importante sobre estos sistemas. Y ahorita comentamos de manera breve. Por lo pronto vamos a ir como teniendo todo este bagaje de estos sistemas. Anteriormente no existían los derechos laborales. Las personas trabajaban en condiciones precarias y con un mal sueldo. No fue hasta que, en la Constitución Política de 1991, se constituye el trabajo como un derecho fundamental. Y en uno de sus artículos más importantes, el artículo 25, consta de: el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. En 1999, el director general de la Organización Internacional resaltó que al hablar de un trabajo decente se debe tener en cuenta la oportunidad de empleo, los principios fundamentales del trabajo, la protección social y el diálogo social. Esto con el fin de tener un buen ánimo laboral. La Constitución Política de 1991, artículo 53, dice que toda persona tiene derecho a la seguridad social. El empleador está obligado a cubrir los riesgos relacionados con la salud, enfermedades o accidentes del trabajador. También se habla del derecho a recibir una remuneración cumplida y digna. Esto se refiere a que el pago del trabajador debe ser suficiente para un nivel de vida digno. Principios y derechos fundamentales de los trabajadores. Colombia ha ratificado los 8 convenios fundamentales de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, sobre los cuales se construyen los 4 principios y derechos fundamentales en el trabajo. Uno de estos es la libertad de asociación, libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. El sustento constitucional del derecho fundamental de asociación sindical y negociación colectiva se halla en los artículos 39 de la Constitución Política. En el 55 se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señala la ley.
Y en el 56 se garantiza el derecho de huelga. También encontramos la eliminación de todas las formas del trabajo forzoso u obligatorio. Su sustento constitucional está en los artículos 12. Nadie será sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Y en el 25, que dice, toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. La abolición efectiva del trabajo infantil. El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia consagra, entre otros derechos fundamentales de los niños, los derechos a la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social. Los menores serán protegidos contra explotación laboral o económica y contra trabajos riesgosos. Y menciona igualmente que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Por su parte, el artículo 53 sobre principios mínimos fundamentales instaura la protección al trabajador menor de edad. Por último, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. El artículo 13 de la Constitución Política estipula la igualdad ante la ley y la no discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Y el artículo 43 consagra la igualdad de derechos y oportunidades entre la mujer y el hombre, agregando que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Perfecto. No sé si Janet o querían comentar algo. Andrea, Janet se salió. Andrea quería comentar algo. Bien puede, Andrea. Profe, es que ¿sabe qué pasó? Es que no se escuchaban bien los videos. Ya. Ninguno. No se escuchaba de forma clara. Y pues yo pues traté ahí de recoger algo de información, pero no gustaba trabajo. Bueno, no, entonces yo al final les comparto la presentación con los enlaces y ahí tendrán la oportunidad de volver sobre ellos, ¿cierto? Les comparto la presentación con los enlaces y pueden pues como reforzarlos. ¿Listo? Listo. Janet, ¿querías comentar algo? No, profe, es que como que me había desconectado. Perfecto, listo, Janet. Bueno, respecto a la Constitución Política, entonces, algunos elementos pues así importantes me decía Andrea que no se escuchaban algunos videos como bien clarito. Entonces yo le decía que de todas maneras pues les voy a compartir la presentacioncita con toda esta información ya sintetizada y con los enlaces en el caso de que quieran pues repetirlos. Saben que son elementos bien interesantes, lo fundamental sobre cada uno de estos sistemas de protección como la OIT, la Constitución Política y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que los repasen y encuentren allí muchos elementos muy importantes. Respecto a la Constitución Política, hablan de varios derechos. En este pequeño apartado, en esta pequeña síntesis, tomo sobre todo el artículo 25 y el artículo 39. Derecho al trabajo, artículo 25, ¿cierto? De la Comisión establece que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Que esto implica que el Estado debe promover políticas que garanticen el acceso al empleo y a la protección de los trabajadores. En cuanto a la protección del trabajo, la Constitución reconoce que el trabajo es un derecho y una obligación social. Derecho y obligación social. Y la pregunta es, ¿se le da realmente esa importancia en nuestro país? Así como está consagrado en la Constitución Política, ¿realmente tiene esa importancia?
Derecho y una obligación social. Se establece que el Estado debe proteger los derechos de los trabajadores, garantizando condiciones adecuadas para su desempeño, así como para la estabilidad laboral. Bueno, en el papel aguanta con todo, ¿cierto? Bueno, la libertad de asociación en el artículo 39 garantiza el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos y asociarse libremente. Y esto permite la defensa colectiva de sus derechos. Habla también de la no discriminación. La Constitución política prohíbe cualquier forma de discriminación en el ámbito laboral, ya sea por raza, sexo, religión, opinión política o cualquier otra condición, garantizando así la igualdad de oportunidades. Pero la expositora en el video tutorial hablaba de que aún sigue habiendo diferencias en cuanto al trabajo entre hombres y mujeres. Y mire que se promueve la igualdad, ¿cierto? Derechos de los trabajadores. Se reconocen derechos como la huelga, la negociación colectiva, la protección en caso de despido injustificado. Algunos elementos pues, que sintetizo del video para que cuenten con ellos a la hora de enfrentarse a la realización del mapa mental, ¿cierto? Bueno, más arriba, entonces, nos dicen que tengamos en cuenta también cuáles son esos instrumentos y formas de poner en acción esos sistemas de derechos como la OIT, la CIDH y la CP. La Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional. ¿Cuáles serán esos instrumentos y formas de poner en acción los sistemas, esos sistemas? Entonces, nos hablan del derecho de petición. Les voy a mirar, por favor me dicen si lo escuchan y si lo escuchan bien. Y si no, pues para no seguirlos colocando porque no tiene sentido. Si se escucha bien, vale la pena y si no, pues lo quitamos. Aunque creemos que el derecho de petición es cosa de abogados, en realidad es todo lo contrario, porque usamos la petición todos los días. Por ejemplo, cuando solicitamos información en el banco, cuando pedimos un medicamento en la EPS, o cuando presentamos una queja en la universidad, también cuando exigimos la garantía de un producto que compramos en el supermercado. El derecho de petición es un mecanismo de comunicación. Es el derecho de toda persona a preguntar o presentar solicitudes. Y a su vez, la obligación de algunas instituciones o personas de darte respuesta. Así que saber qué es y cómo usar el derecho de petición te puede hacer la vida mucho más fácil. Una petición la puede presentar cualquier persona, incluso extranjeros y menores de edad, y no se necesita saber de leyes o ser abogado. Las peticiones las podemos presentar en primer lugar a todas las entidades del Estado, ya que con nuestros impuestos financiamos las entidades públicas. Así que deben estar al servicio de las personas. También entidades privadas con las que tenemos una relación comercial, por ejemplo, las empresas de servicios públicos, o las tiendas donde compramos ropa y víveres, o las empresas de envíos, entre muchos otros. Finalmente, puedes presentar tus peticiones a cualquier persona con la que tengas una relación de subordinación. Por ejemplo, a tu jefe o a tu profesor de la universidad. Puedes preguntar o solicitar cualquier cosa. Siempre puedes empezar preguntando a qué tienes derecho. La respuesta debe ser fácil de entender y resolver todas tus preguntas o solicitudes. El tiempo de respuesta es generalmente de máximo 15 días hábiles. Si no te contestan de forma clara, completa y oportuna, se considera la petición como no contestada. Puedes presentar una tutela para exigir una respuesta. No importa cuál sea el tema de tu solicitud, ya que la petición es un derecho fundamental. Es el derecho a recibir una respuesta.
Si tu petición va dirigida a una entidad del Estado, puedes presentar una queja ante la Procuraduría. Esta entidad sanciona a los funcionarios públicos que no dan respuesta a tus peticiones. Además, las empresas que ignoran tus solicitudes pueden ser multadas, así que las puedes denunciar ante organismos de control como la superintendencia. No responder una petición es muy grave. Aquí te damos algunos ejemplos de funcionarios y empresas que han sido sancionadas por no contestar derechos de petición. ¿Qué tal? ¿Si sí lo pudieron escuchar o tampoco? Andrea. Sí, señor, sí le escucho, profe, sí lo escucho. Excelente, excelente. La idea es que sepan, pues, todos estos elementos que seguramente conocerán mucho, ¿cierto? Tal vez algunos elementos sean nuevos. Lo importante es saber que está toda esa información a un clic, videotutoriales los que quieran. Contamos hoy en día con la magia de la IA, inteligencia artificial. Usted le consulta lo que quiere y lo que quiera lo encuentra, y lo encuentra de manera muy sencilla, clara, profunda, sintetizada, etc. Estamos haciendo simplemente como un paso por muchos elementos, por mucha información, pero que nos permite, pues, tener claridad respecto a estos elementos. Estamos en este momento en esos instrumentos y formas de poner en acción esos sistemas de protección. Nos están hablando de 3 sistemas de protección, así de manera, pues, como recogiendo la OIT, la CIDH y la CP. Organización Internacional del Trabajo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Constitucional, no, la Constitución Política de Colombia, que es tan importante. Vea, yo con ella aquí al frente y no la estaba leyendo. Constitución Política de Colombia, muy importante. Estos son 3 sistemas de protección de derechos. El derecho de petición es un instrumento para poner esos sistemas de protección en marcha, en acción. El derecho a la petición. Entonces ya sabemos que podemos prácticamente solicitar, pedir cuenta de todo, que nos expliquen, que nos aclaren, que nos respondan casi cualquier cosa, ¿cierto? Digamos que por dejarlo allí, ya como tarea para ustedes ampliar un poquito más, aquí en la presentación les dejo algunos apuntes respecto a ese derecho de petición. Vea, por aquí abajo está. Derecho de petición. ¿Qué es el derecho de petición? Algunos aspectos clave sobre el derecho de petición, la naturaleza del derecho de petición, marco jurídico, respuesta, tipos de solicitudes, protección y garantía, incumplimiento. ¿Qué pasa cuando nos incumplen ese derecho de petición? Después nos van a hablar sobre la acción de tutela, otro mecanismo u otra forma de poner en práctica esas situaciones que necesitamos que nos aclaren, ¿cierto? Entonces, miremos esa acción de tutela también de manera muy breve. ¿De qué se trata la acción de tutela? Tener un derecho y no poderlo hacer efectivo es lo mismo que no tenerlo. Y bajo esa orientación, el constituyente en 1991 creó un catálogo de derechos y las herramientas judiciales para su protección. Debemos recordar que en la Constitución de 1886 no existían esas herramientas y por lo tanto la efectividad de los derechos dependía de la regulación legal que al respecto ocurriera, en este caso del derecho de petición, que fue regulado muchos años después. La acción de tutela es, en términos generales y de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, un mecanismo de protección de los derechos fundamentales.
que en términos prácticos se materializa en esas órdenes perentorias que imparten los jueces a cualquier autoridad pública o a algunos particulares con el fin de que actúen o se abstengan de actuar de determinada forma cuando quiera que un derecho fundamental necesita ser protegido, bien porque ha sido vulnerado o porque está siendo amenazado. Por supuesto, esto supone una gran responsabilidad a la hora de determinar si la acción de tutela es el mecanismo procedente para la protección de esos derechos o si el interesado está obligado a acudir a los mecanismos ordinarios que son mucho más exigentes en cuanto a procedimiento y términos. Los 9 magistrados que integramos la Corte Constitucional también somos jueces de amparo. Las tutelas no se presentan directamente ante la Corte Constitucional porque nosotros, a diferencia de los jueces de instancia, no decidimos sobre el amparo, sino que somos jueces que revisamos las decisiones de tutela. Nosotros, como garantes de la Constitución y como intérpretes del significado de la Constitución, estamos llamados a definir cuáles son esas normas que protegen los derechos fundamentales y cuáles son los mecanismos jurídicos para su protección. Por lo tanto, la Corte Constitucional revisa y decide únicamente sobre algunos muy pocos casos en los que necesitamos pronunciarnos para dar alcance a los derechos fundamentales. Por supuesto, esa selección se hace una vez se revisan las miles de tutelas que llegan a la Corte Constitucional anualmente. Muy bien. Entonces, la acción de tutela. También en esta presentación hay algunos apuntes, algunos elementos que sintetizan qué es la acción de tutela, cómo procede, cómo se plantea, etcétera, quién la interpone, ante quién se interpone y todos esos elementos, ¿cierto? Ya para ir como finalizando con esta ambientación, algo bien importante que son los pasos para la creación de una organización sindical, que uno pensaría, uy, eso debe ser una cosa supremamente compleja, pero no, es totalmente posible, es totalmente realizable, necesaria y no es compleja. Listo. Entonces, de manera muy breve, un pequeño videotutorial de cómo se crea una organización sindical. A ver quién se atreve pues a crearla. Hola, ¿qué tal? Hola, Gerard. Te citamos aquí para informarte que tomamos la decisión ejecutiva de cambiar a Click. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo se puede constituir un sindicato? Si un grupo de trabajadores quiere formar un sindicato, debe estar inscrito ante alguna entidad para que le otorguen sus derechos respectivos. Bueno, eso es una pregunta muy importante. Vamos a hablar sobre cómo se crea un sindicato en Colombia. Primero empecemos definiendo un sindicato. Un sindicato, ¿sí?, es una persona jurídica, es una persona que tiene derechos y tiene obligaciones, ¿sí? Se crea esta persona jurídica con un fin principal, que es defender los intereses de los trabajadores, buscar la forma de mejorar las condiciones laborales, sentarse con el empleador a debatir ciertos temas, digamos, prestacionales, ciertos temas relacionados con el trabajo de los trabajadores de esa empresa, o bueno, de ese gremio o esa industria, ¿sí? Ese es el fin de los sindicatos. Los sindicatos están para eso, el derecho sindical pues está ampliamente protegido, nuestra Constitución lo protege en el artículo 39, la OIT tiene un montón de recomendaciones y de convenciones que protegen el derecho sindical, y todas las reglas, digamos, generales de los sindicatos en el sector privado, ustedes las van a encontrar en el Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí?, en artículos como el artículo 353, en donde nos habla qué es el sindicato, bueno, qué funciones tienen los sindicatos. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta esa finalidad.
Es importante tener también en cuenta que los sindicatos, hay varias clases de sindicatos, no solamente está el sindicato de empresa, que es el sindicato en donde todos los de la empresa decidimos crear, bueno, parte de los trabajadores que laboramos en la misma empresa decidimos crear un sindicato. Esa no es la única modalidad de sindicato que existe. También está el sindicato industrial, que es cuando varios trabajadores de varias empresas que realizan una misma actividad, por ejemplo, piensen ustedes en, no sé, en empresas del sector financiero, ¿sí? Entonces, pues hay un sindicato que, digamos, tiene dentro de sus afiliados no solamente el de una sola entidad financiera, sino de todas las entidades financieras de Colombia. Esos son los sindicatos de industria. Y los sindicatos gremiales es cuando se asocian personas que tienen un mismo, una misma actividad, ¿sí? Entonces nos vamos a afiliar todos los ingenieros eléctricos de Colombia, todos los médicos de Colombia, todos los psicólogos, bueno, todos los operadores, bueno, ¿sí? Son distintas formas que existen de sindicatos. Bueno, ahora sí, entonces, ¿cómo se crea un sindicato? Cualquiera de los sindicatos que le estoy diciendo, bien sea que todos pertenezcamos a la misma empresa, bien sea que todos pertenezcamos a diferentes empresas que realizan una actividad similar o igual, o bien sea que todos tengamos una misma actividad económica, ¿sí? Para nosotros conformar un sindicato, lo primero que tenemos que establecer es que hay un mínimo, y el mínimo es de 25 personas, ¿sí? Tienen que haber 25 personas interesadas en crear ese sindicato. No se puede con menos. El artículo 359 nos dice eso. Tienen que ser como mínimo 25 personas. Esas 25 personas deciden, generalmente estos sindicatos se realizan de forma, si se puede decir clandestina, aunque no debería utilizar esa palabra, ¿sí? De una forma, si se puede decir de alguna forma como oculta, ¿sí? Se reúnen los trabajadores, los 25 o más trabajadores, y realizan la reunión inicial, ¿sí? Esa reunión inicial es para que se haga esa acta de fundación, se nombre quiénes van a ser los directivos del sindicato, se empiece a hablar sobre los estatutos del sindicato y podamos darle vida a ese sindicato, ¿sí? Entonces ese es el primer paso, se reúnen las 25 personas, los 25 trabajadores, insisto, de la misma empresa, o los 25 trabajadores de diferentes empresas que realizan una misma actividad, o los 25 trabajadores que tienen digamos que realizan la misma actividad de ellos, ¿sí? Se reúnen y acuerdan este tipo de cosas que les estoy diciendo, cuáles van a ser nuestros estatutos y quiénes van a ser los directivos. Una vez se fije todo eso y se tenga esa acta, ¿sí? Ahí sí, cuando ya tengamos definido, y en esa acta tiene que aparecer el nombre de todos los que están presentes, el número de identificación, pues la empresa en donde trabaja, si es un sindicato de industria o un sindicato gremial, ¿sí? Como la información básica, debe decirse pues lo básico de los estatutos y quiénes van a ser los directivos. Todos esos requisitos que debe tener esa acta de fundación, ustedes lo encuentran en el artículo 361 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Entonces, hacemos esa acta, ya tenemos un acta de fundación. Esa acta posteriormente nosotros se la notificamos al empleador, ¿sí? Ya después de haberse conformado. No se realiza antes porque precisamente para evitar que de pronto vaya a haber intromisiones, inconvenientes con el empleador, pues porque se va a crear un sindicato. Entonces, generalmente, siempre se le notifica al empleador cuando ya el sindicato, pues por lo menos tenemos esa acta de fundación. Sí, esa primera reunión ya la hicimos, ya tenemos el acta de fundación, ya nombramos a los directivos. Entonces, se le envía una notificación tanto al empleador, informándole de ese sindicato, como al inspector de trabajo, ¿sí? Todo esto también porque resulta que cuando nosotros creamos un sindicato nacen unos fueros que son los fueros sindicales, ¿sí? Dos principales, uno es el fuero de fundadores y el otro es el fuero sindical. El fuero de fundadores es un fuero que tienen las personas que digamos, fundaron el sindicato, de esas 25 o más personas iniciales que decidieron reunirse para
crear ese sindicato. Ese fuero es temporal, ¿no? No es que vaya a tener siempre ese fuero de fundadores, sino que lo tienen por un tiempo. Y otro fuero que también surge es el fuero sindical de los directivos del sindicato, que ellos también van a tener ese fuero, y ese fuero que implica pues que estas personas no pueden ser despedidas o sus contratos desmejorados o ser trasladados del lugar, ¿sí? En razón a que tienen ese fuero sindical. Para poder hacer eso, pues el empleador tiene que ir ante un juez de la República y levantar ese fuero, ¿sí? Entonces, bueno, con ese fin es que se le envía la notificación al empleador del sindicato, diciéndole, empleador, le notificamos que ya hicimos nuestra primera reunión y ya hay un acto de fundación del sindicato que se llama Tatatá, porque es algo importante, hay que decir el nombre. Este sindicato se llama Citraecol, ¿sí? Entonces, le notificamos eso, que ya nació el sindicato y que estas personas que aparecen aquí son los directivos sindicales, para que usted esté enterado y ya sepa que ellos tienen ese fuero sindical. ¿Listo? Después, ya cuando esté definido todo lo importante del sindicato, los órganos, los estatutos y demás, entonces ya los directivos sindicales lo que hacen es ir y registrar esa acta de fundación, esos estatutos y demás al Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es la entidad que le da vida jurídica a los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos se registran en el Ministerio del Trabajo, y una vez se hace ese registro, pues eso hay que cumplir una serie de requisitos que están en el artículo, de los artículos 365 al 366. Una vez se surte todo ese trámite, finalmente entonces el Ministerio del Trabajo le da el aval al sindicato, y entonces ese sindicato pues ya tiene una vida jurídica. Perfecto. A ver, María, ¿cómo les parece pues esa conformación del sindicato? Tremenda. Bien, yo pienso que la última partecita que tiene que ver con iniciación de un conflicto colectivo, pliego de peticiones, dejémoslo ahí. Yo les voy a compartir esta información. Aquí hacia abajo están todos los elementos, está como la argumentación, la fundamentación, resumen, síntesis, para que se sirvan de esto para la realización del mapa perfectamente. Si quieren ampliar la información, si de pronto en este video tutorial, en esta sesión en línea, no quedó claramente entendible la información de los videotutoriales, pues ahí están los enlaces. Fue una selección pues muy interesante de los mejores, los más claros, los más cortos, porque videotutoriales hay los que ustedes quieran. Entonces yo pienso que hay una buena ambientación, hay un buen argumento, hay unos buenos elementos y que nos ayudan a hacer ese recorrido por lo que nos están pidiendo. ¿Cuáles son los sistemas de protección de los derechos humanos? Aquí están los 3 sistemas. ¿Y cuáles son las normas, instrumentos y formas de ponerlos en acción? Que son el derecho de petición, la tutela, la organización sindical y la iniciación de un conflicto colectivo o pliego de peticiones, de una huelga, prácticamente. Entonces, cuando estén mirando esta última partecita, como para no extendernos mucho, ya se irán dando cuenta. De recomendación especial, esta última partecita, este último videotutorial, que dice cómo se inicia un conflicto colectivo o un pliego de peticiones. Bien, bien interesante. ¿Listo? No sé si las participantes tienen alguna, no sé, como algunos ecos de todo esto. ¿Qué les parece pues toda esta información? Andrea. Pues sí, pues está muy completa, el tema está muy bonito, la verdad, profe. Pues Qué bueno. tocaría leerlo un poquito más, pues para entenderlo un poquito más, ¿sí? Sí, Pero perfecto, está muy perfecto, bonito. Andrea. Como te decía Andrea, Janet y Janet, pues hay una selección muy interesante entre un montón de videotutoriales. Yo me tomé pues como la tareita de seleccionar los más sencillos, breves,
pero significativos, que nos van poniendo de manifiesto qué es cada una de estas cosas, ¿cierto? Son supremamente claras, completas, y además cuentan con los elementos ahí escritos que prácticamente les ayudan muchísimo, pues les acortan mucho el trayecto, ¿cierto? La información está ahí, no es sino organizarla en el caso pues de enfrentarse a la realización del mapa mental. No sé si Janet tiene algún comentario. No, profe, de verdad que muchas gracias, bastante información. Perfecto, Janet, muy bien, excelente. Ese es el objetivo. Y más el material de estudio, ¿cierto? Que son otro montón de enlaces y de tutoriales. Es que de este tema es como inagotable. Este tema del trabajo decente, de los derechos humanos en el trabajo, en materia laboral, a nivel internacional, de las Américas, de Colombia, son unos elementos bastante interesantes, bastante amplios y bastante interesantes que nos posicionan. Yo quedé de verdad muy, muy motivado y muy sorprendido de un montón de cosas que uno ha visto en algún momento, pero de pronto no las tenía como tan presentes, entonces las evoqué, las traje nuevamente a colación. Por ejemplo, eso tan interesante de la conformación de un sindicato. Entonces, cuando uno ve el sindicato de maestros, por ejemplo, FECODE, con una injerencia tan grande en decisiones políticas a nivel de educación, prácticamente FECODE paraliza el país. O sea, y saber que eso se constituyó de una manera tan sencilla y la fuerza que eso tiene hoy en día, y cantidades de sindicatos, ¿cierto? No es sino ver esos paros nacionales con los diferentes sindicatos allí haciendo presencia y exigiendo los derechos, o sea, es fascinante, todo ese mundo es fascinante. Y esto es simplemente un abrebocas de lo amplio y lo profundo que puede ser todo esto, ¿cierto? Entonces, una gran invitación a ustedes, Andrea y Janet, y a todos los aprendices pues, que van a ver luego esta sesión en línea. Ahí les queda puesto este material. Yo, cuando descargue la sesión en línea, la grabación de la sesión en línea, se las comparto junto con esa pequeña presentación, que no está de pronto muy elaborada, porque yo sé que una diapositiva no tiene que tener mucho texto, hay que colocarle imagencitas también, sino que yo me puse a pensar, si lleno esto de imágenes, eso se convierte en una presentación gigantesca y esa no es la idea tampoco. En este momento lo que necesitan ustedes es la información. Por eso las diapositivas están saturadas de información, pero es lo que necesitan, ¿cierto? La información es síntesis de los videos, para que lo tengan en cuenta. O sea que viendo el video y leyendo la información sintetizada, quedan, mejor dicho, requete informados sobre estos temas de ejercicio de los derechos, exigencia de los derechos. Ejercer el derecho a hacernos respetar, ejercer la posibilidad de hacer respetar nuestros derechos, ¿cierto? Bueno, entonces, para continuar, para finalizar más bien así de manera muy rápida, recordarles que hay un anexo de cómo se hace el mapa, que lo deben tener en cuenta. No pueden pasar por encima de él. De hecho, yo estuve viendo algunos mapas que ya me habían entregado, pues en otras fichas, y pues sabe uno que los hicieron sin ni siquiera revisar el material de estudio ni el anexo, porque no cumple con los criterios establecidos en el instrumento de evaluación, no cumplen. Entonces, tengan en cuenta ese anexo. Tengan en cuenta el anexo para la realización del mapa mental, porque es importante. Si yo no tengo en cuenta ese anexo, pues voy a hacer un mapa diferente. No voy a cumplir con los requisitos de ese mapa. Listo. Entonces aquí dice mapa. ¿Están observando la pantalla todavía? Sí, profe. Chicas, perfecto. Mire, yo aquí estoy en mapa mental violación de derechos.
Cuando despliego la actividad, me muestra el anexo de cómo se elabora un mapa mental y el instrumento de evaluación. Entonces, cuando vamos al anexo de cómo se construye un mapa mental, me muestra un derrotero, un paso a paso, un checklist de cómo se hace un mapa mental. Y es importante que lo tengan en cuenta. Aquí nos están definiendo cómo se hace el mapa mental. Mapa mental es diferente a mapa conceptual. Son dos cosas totalmente diferentes. El mapa conceptual solo lleva conceptos. El mapa mental es más parecido a la infografía, pero en forma de mapa. Y tiene una estructura. Aquí nos están dando un ejemplo. Aquí al final nos dan un ejemplo de un mapa mental, ¿cierto? Parte de una idea central. El mapa mental parte de una idea central y se va ramificando. Se va ramificando. Mire que son ramas. Una primera línea, esa línea se bifurca o se divide en otras sublíneas. Y no trabaja con textos, sino con conceptos. El concepto principal. Entonces, se lee, se va elaborando hacia la derecha, según las manecillas del reloj. Se elabora en este sentido, se lee en este sentido. Primero esta ramita que nos está mostrando aquí, después esta siguiente, después esta y después esta. Y mire que cada rama, cada ramificación tiene un color diferente, ¿cierto? Eso es para que lo vayan teniendo en cuenta. Y otro elemento clave del mapa mental es que los conceptos van acompañados de imágenes, que las imágenes están cerquita de las ramificaciones, muy cerquita al concepto. ¿Listo? Esas son las características de un mapa mental. Aquí en este anexo nos están dando hasta un ejemplo de cómo elaborarlo. Nos dicen qué páginas nos ayudan a construir un mapa mental de manera digital. ¿Cuáles son esas páginas? Y esas páginas son liberadas. Yo no tengo que comprar la página. Yo simplemente me registro como en forma de prueba y me permite realizar el mapa. Pues ustedes ya tienen bastante experiencia al respecto. Y aquí, más adelantico, más arriba, nos dicen el paso a paso para construir el mapa mental, definir el contenido central, que ustedes ya lo tienen, ¿cierto? Violación de derechos. Identificar un número limitado de características del contenido central. Número limitado de características del contenido central. Jerarquizar las ideas. Por eso es con frases jerarquizadas que se construye el mapa mental. Unir asociaciones, ampliar hacia afuera, ubicar imágenes, diseñar nodos. Un nodo es esto, vea. Este es un nodo. Por ejemplo, este es un nodo, este de acá, que es el punto donde se bifurcan o donde se dividen otros conceptos. Este es un nodo. A eso se refiere con identificar nodos. Y usted lee qué es eso de identificar nodos y eso es lo que le explica, donde dice lo de los nodos. Ubicar nodos, diseñar nodos para asegurar las conexiones entre las bifurcaciones, ¿sí ve? Conexiones, es el punto donde se conectan las bifurcaciones. Entonces, esto es muy sencillo, es simplemente tener en cuenta el paso a paso para elaborar un buen mapa. Y otras recomendaciones para desarrollar el mapa mental. Entonces, es simple, como para no quedarnos ahí, tener en cuenta cada una de ellas. Previa elaboración del mapa mental, se cuente con una lluvia de ideas. Usar una hoja de manera horizontal, no vertical, sino horizontal, para que le permita ampliar el mapa. Organizar bien el espacio, para que no quede como tirado hacia un lado, sino que quede bien distribuido. Si la elaboración del mapa mental se va a realizar en digital, hay una recomendación para quien lo vaya a realizar en digital o a mano. Hacer uso del menor número de palabras posible. No es párrafos, son conceptos. Las imágenes refuerzan el concepto. Mire, conceptos. Se trabaja a partir de conceptos, no de párrafos enteros, para que tengan mucho cuidado con eso. Para todo ser humano es más fácil recordar imágenes, iconos, símbolos y colores que palabras o contenidos. Por eso el mapa mental va apoyado de imágenes. Es importante adaptar el tamaño de las letras a la importancia relativa de cada bifurcación, rama o nodo. Tamaño de las letras. Mucho cuidado con eso, ¿cierto? Evitar la saturación de colores. Uno para cada bifurcación o para cada ramificación. Entonces, mire lo importante
de este anexo que explica en detalle cómo se construye un mapa mental. Genial, genial ese anexo, para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Y lo otro es el instrumento de evaluación, que si cumple con todos esos criterios, pues la calificación será 100, y si no cumple con algunos, pues la calificación bajará. Eso con respecto a esta actividad. Y por último, una gran recomendación, pues leer el material de estudio. ¿Qué tal les parece? Interesante, ¿cierto? Básicamente es eso, básicamente es eso. Es la última actividad. Los y las invito a ustedes dos, Andrea y Janet, y a los otros aprendices que no se conectaron, pero que mirarán la grabación de la sesión en línea, tener en cuenta el material que les voy a compartir con todos esos videotutoriales que iluminaron bastante interesantemente este tema, más la revisión del material de estudio para enfrentar esta última actividad que esperamos que sea muy bonita, muy significativa y de mucho aprendizaje para ustedes. No sé si hay alguna otra inquietud, Andrea, Janet, o yo creo que es suficiente por hoy, ¿cierto? Sí, profe, muchas gracias. Ah, perfecto. Bueno, Andrea, qué gustazo. Janet, muchas gracias por conectarse, por participar. A Janet que se salió y se pudo haber quedado por fuera, sin embargo, ingresó nuevamente. Eso habla muy bien, ¿cierto? De compromiso, de responsabilidad, de interés. De verdad que les agradezco mucho a ambas por estar aquí, por aguantar todo este rato, ¿cierto? Por dejarse motivar para continuar así animadas y responsables con la realización de sus actividades, finalizar y cerrar con broche de oro esta etapa lectiva y asumir una etapa práctica pues con todas las de la ley. De verdad que muchas gracias. Y bueno, invitadas cordialmente pues a realizar esta actividad y a ponerse al día en caso de que deban algunas todavía. Y vamos para adelante. ¿Listo, Andrea y Janet? Sí, profe, muchas gracias. Ok, a ustedes pues me da mucho gusto saludarlas. Profe. Y sí, dime. ¿Hasta cuándo tenemos plazo de entregarle a su merced los trabajos? Bueno, Andrea, recuerda que el 28 finaliza esta etapa lectiva, porque es la fecha de esta última actividad, del 24 al 28, o sea, en el papel finaliza el 28, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Pero le escuché hablar a Víctor Marmolejo que con la coordinadora del Centro Agroindustrial y de este curso titulado virtual, que se iba a dar por ahí hasta el 20 de noviembre. No solamente para estas que me corresponden a mí, sino para todas, las de las diferentes fases y las de diferentes áreas. Hasta el 20 de noviembre tendrán plazo para ponerse al día. Todavía están casi a un mes, ¿cierto? Estamos a 25, a este mes le faltan 6 días, más 20 serían como 26 días adicionales para ponerse al día. Yo sé que después de ese tiempo, quien no se coloque al día, pues tendrá que vivir un proceso bastante complejo si quiere entregar actividades, ¿cierto? No pueden dejar pasar ese 20 de noviembre, porque después eso pasará a comité académico y un montón de vueltas y un montón de procesos. Se los comento a ustedes dos y a los aprendices que van a ver pues esta grabación, para que lo tengan muy presente. Listo, entonces aparentemente y en el papel hasta el 28, pero sé que hay unos 20 días más, unos 26 días más, a partir de esta fecha para ponerse al día. ¿Listo, Andrea? Sí, señor. Perfecto, para que lo tengan pues en cuenta. Bueno, Pues a mí no señoritas. me queda Sí, dime. sino una, merced. A mí no me queda sino como una con su merced, que falta porque su merced le eche una miradita y pues de ahí me tome una decisión si pasa o no. Bueno, y de las otras áreas no debes nada. No, profe. Estás al día, guapa. Qué bueno que pudiste ir avanzando en el tiempo
y entregando las actividades que no te dejaste alcanzar. Yo compartí con ustedes un cuadro sobre cómo están en esta área, en humanidades, y verás que de la lista amplia de aprendices, no todos están en esta lista. Yo solamente coloqué los que me han entregado actividades, pocas o muchas, pero solo eso. O sea, a los que no han entregado ni una los dejé, por lo menos por fuera de ese cuadro. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay personas que ya, yo creo que ni intentándolo, lograrán ponerse al día porque se dejaron coger de la tarde, ¿cierto? Tienen que hacer un esfuerzo muy grande para ponerse al día de todo lo que ya no hicieron, ¿cierto? Entonces ustedes que van al día merecen una gran felicitación por eso, por ir avante, por ir al par con el cronograma, por ir desarrollando las actividades en el momento en el que había que desarrollarlas. Eso merece una gran felicitación. Y si están al día en todas las áreas, pues fabuloso, porque es que no son poquitas actividades, son demasiadas. Entonces, bueno, Andrea, Janet, de verdad, felicitaciones. Y pa'lante que la etapa práctica también es importante. No es cualquier cosa y es importante, entonces, los mayores éxitos. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Vale. Ok, bueno, pues muchas gracias a ustedes. Que Dios las bendiga y que tengan un buen resto de día. No, bueno, a usted, profe, que Dios lo bendiga y de verdad, Felicidades, noche. pues, yo sé que no nos vamos a volver a hablar, pero pues de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos colaboró en todo el tiempo y la paciencia que nos tuvo y todo lo que aprendimos de usted. Fueron cosas muy interesantes, de verdad. Muchas gracias, profe. Un placer A haberlo ustedes. distinguido. De verdad, Igualmente. no, No, ya. aquí estamos en lo que necesiten con el mayor de los gustos. Yo sé que, no sé si puedan necesitar algo, por aquí estaremos muy pendientes de ustedes, con todo el cariño del mundo de verdad. ¿Listo? Sí, Listo, profe. profe. Muchísimas gracias por todo. Bueno, pues, muy amables, que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego, chao. Ya les comparto la grabación. Muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Listo, pues.